que reconozcáis a la Iglesia y al Papa como legisladores del universo. Y a la vez que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores de estas tierras. A cambio, recibiréis nuestro amor y nuestra caridad. Si no queremos, Capitán, si no, os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. mana chairi tukui kai halpatan wahap ikapuspa kasaiku imana alin kausai manchurasa kankichis. En Costa Rica, como en toda América hispánica, el régimen colonial tuvo las mismas características. Primero, político-económicas en cuanto a los intereses de dominio y de explotación de la monarquía española sobre los nuevos territorios y sus habitantes, al lado de su deseo de constituirse en una potencia económica frente a los otros estados europeos con los cuales rivalizaba. Y segundo, ideológicas en cuanto a la alianza de ese poder político con la corriente religiosa de la Iglesia en todo lo que se refería al manejo de la vida cultural y social. Sin embargo, hubo algunos rasgos distintivos en nuestro caso, demarcados principalmente por la pobreza de la provincia, por la menor proporción de población indígena en relación con otros territorios del continente, por la dispersión de los colonos y de su actividad agrícola, lo cual hizo que la concentración urbana fuera bastante tardía, y por la distancia y la dificultad de acceso de nuestra provincia con respecto a la capital del reino, que estaba en Guatemala. La vida cultural fue en ese contexto muy reducida, pues además de la determinante ruptura con los significados del mundo indígena y la desvalorización de sus logros culturales, el dogmatismo y la intolerancia religiosa, enseñoreados por el dominio español, produjeron la sujeción intelectual y política de los colonos y los criollos, limitando no solamente a la libertad de pensamiento, sino también la comunicación y el comercio. Una legislación restrictiva y mecanismos inquisitoriales prohibieron la circulación y la impresión de una enorme cantidad de libros, lo cual perjudicó en gran sumo la posibilidad de leer y de cultivarse de los habitantes. Todo este cuadro general de condición precaria influyó para que las oportunidades y el régimen de enseñanza que hubo en este periodo fueran en extremo reducidos. Junto a la evangelización y alfabetización de los indígenas, con el curso del tiempo en que ya había pueblos y posteriormente ciudades coloniales, se hizo necesario enseñar a los hijos de los colonos.
De allí surgieron las escuelas de primeras letras, al amparo de la doctrina cristiana, la que obviamente en el criterio de los colonos era la primordial. Esta se efectuaba también por frailes y clérigos, por lo menos durante los primeros tiempos, por la carencia de otro tipo de maestros. Las escuelas de primeras letras fueron relativamente escasas y con frecuencia de corta duración, pues estaban limitadas a la posibilidad de contar con maestro, e incluso la permanencia de los niños en ellas era poco estable. El primer maestro que enseñó a los colonos en el año 1594 fue el presbítero Diego Aguilar, sacristán mayor de la iglesia parroquial de la recién fundada ciudad de Cartago. Es de notar que se marcaba una diferencia de clase, pues eran los padres de familias acomodadas de Cartago quienes tomaban la iniciativa para pagar un maestro particular que diera lecciones a sus hijos en la sala del cabildo o en alguna casa particular, ya que eran pocos los alumnos. Así, al principio las escuelas fueron privadas y no es sino más adelante que llegaron a ser públicas, coexistiendo con privadas para atender a los hijos de colonos más pobres. Durante el siglo XVIII, los ayuntamientos o municipios de las principales ciudades de Cartago, San José y Heredia siguieron las disposiciones de las leyes de Indias y contrataban maestros que con frecuencia estos eran clérigos. Los curas doctrineros se encargaron de la enseñanza de los niños en las respectivas iglesias. Los contratos de los maestros eran pagados por los municipios con una tarifa que dependía de los conocimientos logrados por los niños, tantos reales por leer la cartilla, tantos por saber escribir y contar. Por ejemplo, 2 reales cada mes de cartilla, 4 reales los de libro, pues había alumnos que no pasaban de la cartilla y otros cuyo avance llegaba hasta poder leer un libro. Los únicos textos empleados en nuestro país fueron la cartilla, que provenía de la España del siglo XVI y que se mantuvo durante toda la época colonial, y el catón, libro de lectura que contenía normas de conducta y urbanidad. El tipo de enseñanza tenía los rasgos propios del modelo colonial de toda la América hispana, aunque más precariamente en nuestro medio. Instrucción rudimentaria limitada a la doctrina cristiana como mayor contenido, al aprendizaje de la lectura, la escritura y a contar, o sea, numeración y cálculo aritmético elemental. El método en general era catequístico, preguntas y respuestas preestablecidas que se memorizaban, pues la práctica de la memorización era lo normal. A fines del siglo XVIII se introdujo el sistema monitorial o de decuriones, que fue conocido con el nombre del sistema lancasteriano, fundado a fines de este siglo por los ingleses Lancaster y Bell y generalizado a partir de entonces en Europa y en los Estados Unidos. Este sistema consistía en que los alumnos más grandes y aventajados enseñaran a grupos de los más pequeños o principiantes, lo que permitía atender a mayor cantidad de niños. La palabra decurión califica al que dirige un grupo de 10 personas, aunque en este caso se supone que no necesariamente los grupos serían de 10 niños. Entre tanto, el maestro enseñaba a otros ya que la enseñanza no era graduada, sino que los de diferentes niveles estaban en un mismo espacio. La disciplina era impositiva, apelaba a una total obediencia a la autoridad del maestro. La práctica de los castigos corporales era usual. El lema de "la letra con sangre entra" no era una simple metáfora.
Los gobernadores de finales del siglo XVIII se preocuparon bastante por la educación, en especial don Tomás de Acosta, que entró a servir el cargo en 1797 hasta principios del siglo XIX. Se empeñó en establecer escuelas y en reunir a los vecinos de Cartago para crear un fondo común para sufragar los gastos de mantenimiento y el pago de maestros de las escuelas de primeras letras, a fin de que los niños aprendieran a leer y a escribir. La escuela pública era elemental, incipiente y dependía de los ayuntamientos. ¿Qué sucedía con los jóvenes que aspiraban y tenían la capacidad para una educación superior? Un número considerable de jóvenes costarricenses estudió en León de Nicaragua, en el Colegio Seminario de San Ramón. Este colegio fue fundado en 1680. Otros siguieron sus estudios universitarios en la Universidad San Carlos Borromeo en Guatemala, fundada en 1676. La mayoría de los costarricenses que estudiaban en esas instituciones optaban por la profesión del sacerdocio, ya que ofrecía mejores perspectivas. Un caso que merece anotarse fue el franciscano Fray Antonio de Liendo y Goicoechea, ilustre costarricense nativo de Ujarrás. Fue notable orador y escritor y fue el primer filósofo costarricense en quien ya se aprecia una influencia del pensamiento ilustrado. Esta constitución fue promulgada el 19 de marzo de 1812 como resultado de las cortes que se efectuaron en la ciudad del mismo nombre. Ante estas cortes, el eminente costarricense presbítero Florencio del Castillo, defensor del derecho de los indios, fue electo diputado por nuestra provincia y desempeñó en ella un brillante papel. La Constitución de Cádiz marca un hito histórico para el avance de las ideas y de la educación en toda Hispanoamérica y naturalmente en nuestro país. Esta Constitución recibió la influencia de la Ilustración, venida fundamentalmente de la Revolución Francesa y en forma directa de la Constitución Francesa del 1791, inspirada en el pensamiento ilustrado y liberal. Artículo 366. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir, contar y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Artículo 367. Asimismo, se arreglará y creará el número competente de universidades y otros establecimientos de instrucción que se juzgue conveniente para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes. Artículo 368. El plan general de la enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. La Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Quizá la repercusión más importante para Costa Rica que tuvo la Constitución Española de 1812, llamada Constitución de Cádiz, fue la fundación de esta institución. Constituyó un hecho totalmente nuevo dentro del adormecido ambiente cultural del país e indudablemente una figura institucional renovada para la época, puesto que, como se ha visto, solamente existían escuelas que ofrecían la más elemental enseñanza. Si bien hubo muchas limitaciones y situaciones precarias,
La educación probó ser el medio por el cual un grupo de hombres costarricenses desenvolvió las capacidades y las actitudes necesarias para asumir la dirección política en el momento de la independencia nacional.